genetista para que le haga una evaluación y ver quién es el portador, si es el papá o la mamá, ¿no? Le sacan examen de sangre y ahí ven los genes, dónde está el defecto, en el papá o la mamá, y el genetista lo que va a hacer es orientar para que no, el próximo embarazo no tenga esos problemas genéticos, ¿no? Eso también puede ser, pero primera vez uno se junta con un hombre, si es mujer con un hombre, y se unen por amor o por interés, no sé, pero se unen y forman una familia. Entonces deciden tener un hijo. Entonces nadie, por ejemplo, en los Estados Unidos lo que hacen es un requisito, la prueba genética, antes de casarse, ¿no? Entonces, si tiene un gen defectuoso la novia, por ejemplo, el novio tiene la potestad, la decisión de que sigue con el matrimonio o ahí nomás termina. O sea, un prerequisito, acá, por ejemplo, es el examen médico que le piden antes de contraer matrimonio. En Estados Unidos le pide una prueba genética. Entonces ahí no para que sepan si tienen una carga genética negativa y así les evitar pues que tengan un hijo, o de lo contrario ya decide la otra parte si ya no me importa. Vamos a hacernos una consulta genética para evitar. Déjale para abajo, ¿no? Entonces eso es, alumnos. La genética en nuestro medio no podemos predecirlo. Nosotros nos enamoramos de una persona, decidimos unirnos, formar una familia, una pareja, decidimos tener hijos, pero cada uno con su carga genética, ¿no? Entonces, ya cuando nace un hijo y se presentan algunos síntomas y signos de una enfermedad y se sale su diagnóstico, cuando le llevan a un hospital, le diagnostican con una enfermedad genética, entonces ya lo que tiene que hacer la pareja es tratarse con un genetista para que el siguiente embarazo no le salga con esa carga, ¿no? Porque siempre la carga lo tiene el papá o la mamá, ¿no? Los genes recesivos y los genes dominantes. La nutrición también es un factor que contribuye a que el huésped pueda tener una buena salud, ¿no? La nutrición. ¿Por qué la nutrición, alumnos? Porque todo el sistema de nuestro cuerpo en general funciona cuando tiene buenos nutrientes, buenas reservas, tiene todos los 5 grupos nutricionales dentro de nuestro cuerpo. Entonces funciona bien nuestras células. Y esta nutrición, esta buena nutrición también contribuye a que nuestro sistema de defensa esté bien fortalecido, bien capacitado para poder, en caso de alguna agresión que ingresa al cuerpo, pueda reaccionar en forma positiva y produce pues los anticuerpos, los leucocitos, ¿no? Que son los que van a determinar, van a hacer que nos defiendan contra la agresión del agente, nuestro sistema de defensa. Ahí tenemos nosotros dentro del sistema de defensa los leucocitos o glóbulos blancos también, ¿no? Pueden decir los glóbulos blancos o leucocitos, porque son nuestras células de defensa. Son producidas por el sistema inmunológico que nos va a ayudar a combatir cualquier agresión del agente. Cuando nosotros hablamos de inmunidad, vamos a hablar también de la resistencia e inmunidad, ¿no? ¿Qué es inmunidad, alumnos? Es la capacidad del organismo, del huésped, o sea, de nosotros, para impedir la invasión de un agente patógeno. Eso es la inmunidad. La inmunidad dice resistencia, resiste, cuerpo resiste, ¿no? ¿Por qué esta resistencia, esta capacidad que tiene nuestro organismo para impedir que invaden los agentes patógenos? Eso es la resistencia inmunológica. Y esto va a estar dada, esta capacidad de respuesta está dada
cuando nuestro organismo está sano y está bien nutrido. Por eso es que ahora con la pandemia también hablamos de otra parte. Si bien es cierto, la bioseguridad es importantísima para no contagiarnos alumnos, pero también el comportamiento del huésped en cuanto a la alimentación también juega un papel muy importante. Porque ¿qué hago yo con cuidarme las medidas de bioseguridad estricta? Si tengo, por ejemplo, no llego a mi casa, me quito la mascarilla y todo, entonces, y viene otro integrante más de la familia, y yo como estoy débil, no me tomo desayuno o almuerzo en un horario no permitido, hago de los tres alimentos importantes, solamente como dos, estoy muy débil. Y si ese integrante de la familia tiene el virus, fácil me va a contagiar, así sea mi hermano, así sea mi papá o, o mi hijo, ¿no? Cualquier persona le va a contagiar, o sea, nosotros no podemos decir que esta capacidad del organismo va a estar presente, va a estar fuerte sin alimentarnos bien. Por eso la alimentación es básica, no solamente ahora con esta pandemia, sino en todo momento de nuestra vida. Tenemos que darle a nuestro cuerpo los 5 grupos nutricionales ¿para qué? Para que responda adecuadamente nuestro sistema de defensa en resistir ante un eventual invasión de un agente patógeno. Y esta resistencia se va a reducir en la capacidad de daño que ha ocasionado este agente. Por ejemplo, para hacer un ejemplo de esta COVID, hay personas que son sintomáticos o asintomáticos que están caminando por la calle, pero tienen el virus en su organismo, ¿no? No presentan ningún síntoma y signo porque esta capacidad de respuesta es adecuada para él, pero eso no quiere decir que él no pueda eliminar el virus y contagie a otra persona que está más susceptible. Entonces, eso es el peligro. O sea, el peligro no solamente tú te vas a alejar de una persona que presenta los síntomas y signos del posible COVID, sino te tienes que alejar de todas las personas, porque hablamos de los asintomáticos respiratorios, aquellos que tienen el virus en su cuerpo, pero no presentan ningún síntoma y signo, pero tienen el virus. Entonces, su organismo de esa persona está resistiendo a la invasión de este agente. Entonces, quizá tiene un pequeño dolor de cabeza o quizá un resfrío o una fiebre que no le demanda mucho estar en cama o alertarse, pero sí tiene el virus, ¿no? Entonces, ese es el peligro por el cual nos dicen distanciamiento social de una persona a otra, por más que esté sin síntomas, porque en la calle hay muchos asintomáticos respiratorios, aquellos que no tienen, aparentemente no tienen ningún síntoma, pero tienen el virus, el COVID-19 en su organismo. Y de ellos tenemos que protegernos, no solamente de los sintomáticos respiratorios. Después hay otro concepto que es resistencia natural. Está dado por factores inherentes al organismo, que quiere decir las barreras mecánicas y las barreras químicas. Esta resistencia natural también tiene mucho que ver con esta resistencia inmunitaria, esta respuesta que da el organismo de esta persona. ¿Cuál es la respuesta? No presenta ningún síntoma y signo, pese a tener el virus en su cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene buena resistencia natural. Tiene sus células trabajando con esta invasión, tiene sus células, sus leucocitos trabajando muy arduamente para que elimine, mate a este agente, este virus. Tiene todo su organismo sano, por eso es que se recuerdan que dice, ¿a quién agrede más el COVID-19? Aquellos que tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Que tienen enfermedades de base, crónicas. Y en esas enfermedades crónicas su cuerpo no está bien. Constantemente su cuerpo está trabajando contra esa
enfermedad crónica, para que se estabilice. Entonces ese cuerpo de la persona está enferma, por eso, y ahí entra el virus, el COVID-19. Imagínense, un cuerpo enfermo ingresa otro agente patógeno, entonces ahí va a salir sus leucocitos, sus glóbulos blancos a combatir dicha enfermedad y a veces le gana, porque el cuerpo está enfermo, es como si fuera un ejército de policías, perdón, un grupo de policías tras unos delincuentes. Entonces, si estos policías están gordos, este policía quizás sufre del corazón o sufre de alguna enfermedad que le imposibilita correr, lógico, pues los delincuentes van a correr más rápido y se van a escapar. Entonces, se van a agotar y quizás hay alguna descompensación y ellos van a tener que ir al hospital, descompensados por su enfermedad de base. ¿Se dan cuenta? Igualito. Es someterle al cuerpo a trabajar doblemente. Uno, con su problema crónico, su enfermedad crónica, y dos, con el agente COVID, con el virus COVID-19. Por eso es que los que les da el COVID y empeoran su cuadro y empiezan a desaturar más, necesitan más oxígeno. Y cuando ya el oxígeno llega a su máximo administración, porque hay dos vías de administración de oxígeno, de flujo bajo y de alto flujo. De alto flujo, ahí está la Venturi, ahí está la mascarilla de reservorio, pero ellos le provee al paciente máximo 10 litros por minuto. Pero si el paciente está en 9, está en 10 y sigue desaturando, 90, no sube de 90, está a 91. Entonces el médico dice, el paciente con 10 litros no mejora su saturación para que no se agote su sistema respiratorio porque está esforzándose más y se agota y hace un paro respiratorio. Para evitar eso, el médico decide la intubación. Vamos a intubar para que su sistema respiratorio descanse y el ventilador mecánico haga las veces de los pulmones del paciente. Para eso lo intuban y lo llevan a la UCI. Entonces ya el paciente se ha descompensado. ¿Y quiénes llegan a la UCI descompensados? Los que tienen comorbilidad, enfermedades de base, y entra otro agente más que es el virus, que acá también hay la enfermedad de base, está dañado su cuerpo, ingresa otro agente patógeno, le hace más daño. Entonces ya reacciona no adecuadamente, esta resistencia, esta capacidad del organismo es tan bajo que la enfermedad de COVID lo destroza, ¿no? Y ya necesita ir a la UCI intubado, el paciente se empeora más su cuadro, ¿no? Entonces, eso es. Esta resistencia natural está en base a lo que nosotros, como sistema de defensa, nuestro cuerpo está bastante capacitado para poder enfrentar una agresión más. La resistencia natural de especie. Intervienen características inherentes a cada grupo, en particular como el metabolismo, la fisiología y la anatomía. Eso tiene mucho que ver, la resistencia natural, con las características propias del organismo. Por ejemplo, si la persona come bien, balanceado, come de los 5 grupos nutricionales, y no tiene buen metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad de síntesis de los alimentos. O sea, nosotros comemos y lo que comemos, nuestro organismo, nuestro sistema digestivo tiene que metabolizar lo que comemos y convertirlo en partículas tan pequeñas que estas partículas pequeñas, estos nutrientes, van a formar cadenas de nutrientes. Por ejemplo, si hablamos de proteínas, se va a convertir en aminoácidos, que son
cadenas de aminoácidos y de esa forma, si comemos carbohidratos, se va a convertir en glucosa. De esa forma van a ser utilizados nuestras células. Pero si esta persona no hace un buen metabolismo y lo deja pasar y no hay captación, no hay asimilación de nutrientes, entonces la persona, por más que coma bien, no va a poder asimilar los nutrientes propios de sus alimentos. Entonces ahí va a tener una gran desventaja, en que todos sus nutrientes lo va a eliminar por las heces o por la orina, y pocos nutrientes van a ser absorbidos por la circulación y llevados a las células. Entonces, este cuerpo va a estar totalmente desprotegido. Es como si no comiera adecuadamente, pero es por alteración en su metabolismo. La fisiología tiene que ver con el funcionamiento normal de todo su sistema, ¿no? Si este sistema digestivo, por ejemplo, no asimila bien, no hace buen metabolismo, es porque no tiene buena fisiología, buen funcionamiento del sistema digestivo. Entonces tiene que irse a ver, irse a tratar con el gastroenterólogo para saber, le hacen una serie de exámenes para saber por qué no metaboliza bien sus alimentos, ¿no? Tiene que ver con la fisiología, mal funcionamiento de sus organismos y también la anatomía. Cuando le falta algo, por ejemplo, o alguna parte, alguna estructura del cuerpo está dañada. A esto nosotros llamamos pues defectos físicos, defectos orgánicos. Por ejemplo, el niño, el bebé nació, por ejemplo, de una madre diabética. El bebé es un super bebé, supera el promedio de 4 kilos, que es el máximo de peso de un bebé, es un macrosómico, es un bebé grande. Entonces le sacan análisis de sangre y todo y ven que tiene la glucosa alta. Este bebé nació con una diabetes gestacional y lo ha pasado al bebé. Entonces el bebé nace ya con una estructura fisiológica alterada. Entonces ya tiene una comorbilidad, el bebé tiene que ser bien cuidado, tiene una comorbilidad y no vaya a ser que tenga algún problema, no necesariamente del COVID, infección del COVID, sino de cualquier otro problema que vaya a alterar su fisiología y su anatomía. Resistencia racial también depende de la raza, tienen marcada resistencia a ciertas enfermedades. Eso es muy cierto, por eso es que en la anamnesis, o sea, en la historia clínica es, su mismo nombre dice, ¿no? Su historial, toda su historia de salud del paciente. Y cuando se abre una historia clínica, hay una parte de la historia clínica que se llama anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Es una secuencia de características que el médico le pregunta a la paciente para que pueda anotar y que sean datos relevantes para que el médico se dé cuenta que es un factor genético lo que tiene el niño o es un factor adquirido, es una enfermedad adquirida, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos en cuanto a la raza negra, por ejemplo, no la raza morena, la raza negra, porque la raza morena ya es una fusión entre la raza negra y la raza mestiza. La raza negra, por ejemplo, tiene varias enfermedades propias de su raza, por ejemplo, ¿no? La diabetes, la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Se da mayor incidencia en la raza negra que en la raza mestiza y la raza blanca, ¿no? Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares también tienen mucho que ver con la raza negra. No, con eso no quiero decir que solamente a la raza negra le da, sino la incidencia, porque en estadística, en epidemiología, nosotros hablamos de la estadística, de la incidencia, o sea, incidencia quiere decir los casos más altos que se ve de tal enfermedad de acuerdo a la raza, ¿no?
Hay raza cobriza, raza blanca, raza mestiza. Por ejemplo, en nuestro medio somos nosotros, la mayoría somos raza mestiza, que somos una fusión, ¿no? De la raza indígena, nuestros antecesores, los incas, y la raza blanca, que fueron los españoles. Esa fusión es la raza mestiza, que la mayoría de nosotros somos, ¿no? Y otro que son la raza blanca, ¿no? Ya gente así del linaje de los europeos, de los norteamericanos, que también existe en mínima cantidad, porque la mayoría somos fusión, somos raza mestiza, no hay que olvidarlo, somos mestiza, viene de mezcla de los españoles que fueron blancos y de los indígenas que fueron nuestros antecesores incas, ¿no? De ahí proveemos. Así es que nada de racismo, nada de decir de cholo, indio y todo, porque todos somos de la misma raza, somos una fusión. Algunos un poco más blancos, otros más trigueños, pero somos mestizos. O sea, la raza de nosotros es mestiza. Y mestiza viene de mezcla, fusión de dos razas, de los españoles que nos conquistaron y de los indígenas que fueron los incas, que son nuestros antecesores. Así es que nada de racismo, todos somos iguales, somos mezcla. Pero también hay otra raza que no son mestizas, que son raza negra, eh, que ellos vinieron, pues por historia sabemos que vinieron en embarcaciones, lo trajeron los españoles del África para que hagan trabajos de agricultura, trabajos en la minería, para que extraigan todos nuestros minerales y los lleven a sus países, a su país en este caso de España, porque fuimos invadidos por los españoles, y la raza negra se vino pues del África. Entonces persiste en nuestro medio, hay lugares donde la raza negra es en su linaje, o sea, todos son negritos ahí, ¿no? Entonces no hay fusión, mantienen esa raza negra, ¿no? Porque a partir, si nosotros vemos desde el punto de vista genético, alumnos, la raza negra es una raza dominante. ¿Qué quiere decir dominante? Y el otro es recesivo. La raza blanca, por ejemplo, es recesivo. O sea, siempre uno de raza negra y uno de raza blanca puede haber, si es dominante, pueden tener un hijo así, todo negrito, y después puede ser mulato. Mulato es la combinación del blanco con el negro, ¿no? Entonces eso es genético, si nosotros hablamos del punto de vista racial, tenemos que hablar también desde el punto de vista genético. Tenemos nuestros genes. Entonces, cuando se combina, si tú eres blanca y tu pareja, tu esposo es de raza negra, entonces ya tienes que imaginarte que tu hijito no va a nacer como tú, porque la raza blanca o la raza mestiza en comparación con la raza negra, es recesiva y la raza negra es dominante. La, la, el cabello también, cabello lacio y el cabello ondulado, ¿quién es dominante y quién es recesivo? El cabello ondulado es el dominante, el cabello largo es recesivo, ¿no? Desde este punto de vista también hay enfermedades que se asocian a la raza, ¿no? Sí, ¿me querían preguntar algo? Miss, una consulta por decir, yo estoy con... Sí, pregunten. Miss, una pregunta, Uh si -huh. por decir, yo soy morena y estoy con un chico blanco, mis hijos van, por decir, el color del chico, pero de la hija pueden hacer su hijo mestizo, ¿no? Claro, o sea, alumnos, con la raza, desde el punto de vista, hay dos tipos cuando nosotros hablamos de cromosomas. Nosotros tenemos en nuestro gen,
tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, cada célula tiene 23 pares de cromosomas. De esos 23 pares de cromosomas, un par es sexual y los 22 pares es los que van a contribuir a lo que nosotros llamamos pares somáticos, lo que van a contribuir a la formación de nuestro cuerpo. Y después nosotros hablamos de este par sexual, nosotros llamamos los alelos, o sea, cada cromosoma tiene 23 alelos. Y dependiendo del alelo, por ejemplo, cuando hablamos de raza, la raza más oscura es la raza dominante, en ese caso la raza negra, y la raza blanca es recesiva. Pero cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo de la mujer, cada uno trae su carga genética y ahí va a depender qué tipo de carga genética traiga. Entonces, por eso es que, por ejemplo, se unen una persona de tez negra con una persona mestiza, por ejemplo. Pues su primer hijo, porque la raza misma negra es dominante. Como su mismo nombre dice, dominante, puede prevalecer el color de la piel de su hijo, de color negro, ¿no? Pero después tienen el segundo hijo, ahí puede ser que ya el alelo dominante se combine con el de la mujer, entonces ya no le va a salir tan negro su segundo hijo, sino mulato. Lo que los genetistas dicen es juego de genes. Uno no sabe cómo se comportan los genes en ese momento, porque puede ser que en su hijo también, imagínense, tienen un gen del abuelo, 2 generaciones anteriores, por ejemplo, han heredado ese gene del albinismo, por ejemplo. El albinismo es un defecto genético. Entonces tú te juntas con una persona y que no es albino, y tú tampoco lo eres. Y si tú ves, tus papás tampoco, y los papás o tus suegros tampoco, o sea, pero nace un bebé albino. Ahí el genetista, los papás tienen curiosidad por saber de dónde viene ese gen defectuoso que les ha salido un bebé albino. Entonces el genetista lo que hace es todo un historial genético de los abuelos, de los bisabuelos, de los tatarabuelos. Y ahí en el bisabuelo hubo un caso de albinismo. Y entonces lo han heredado, mira, la tercera generación. Porque los genes, chicos, es así. Por ejemplo, se habla de los gemelos, de los mellizos, que dices viene después de 2 generaciones. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, yo vengo tengo 2 pares de mis hermanos que son mellizos, 2 pares. Y cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿y quién, mi papá o tú han tenido así mellizos? Mi mamá no se acuerda. O dice mi mamá, o sea, mi abuela, no hemos tenido. Nosotros los hermanos, no. Mis abuelos tampoco, no han tenido. Entonces, y la ciencia nos demuestra de que los gemelos o los mellizos vienen después de 2 generaciones. O sea, eso quiere decir, si yo he tenido, o sea, tengo hermanos mellizos, mis hijos es la primera generación, pero mis nietos pueden ser gemelos o mellizos. Entonces, eso es un juego de azar de la genética. No se sabe, algunas enfermedades sí dicen, vienen la segunda generación, otros dicen, vienen la tercera generación, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como es el Alzheimer, por ejemplo, aquí hay factores predisponentes, pero no son
determinantes. Por ejemplo, dice el gen defectuoso de la diabetes. La diabetes se hereda, alumnos. Son genes defectuosos, son genes que nosotros vamos a tomarlo como predisposición, pero no es determinante. En otras palabras, yo puedo decir por su historial, por la anamnesis que le ha hecho el médico, antecedentes de diabetes, le pregunta. Sí, mi mamá es diabética. Entonces el médico sabe que la diabetes es una enfermedad genética. Entonces, ¿qué le va a decir al médico? El médico al paciente que tiene que cuidarse más porque su papá tiene esa línea de genética de diabetes. Su abuelo ha muerto de diabetes, su papá es diabético y él de hecho que va a desarrollar la enfermedad si es que no se cuida. Ahí está, por eso dice que es predisposición a tener diabetes, pero no es determinante. ¿Qué quiere decir la predisposición? Como viene de una cadena de enfermedad genética, él tiene la alta probabilidad con respecto a la población en general de tener la enfermedad de diabetes. Pero ahí él puede evitarlo. Por eso dice, tiene una predisposición, pero no la determinación. La determinación lo determina el propio paciente. Entonces el paciente sabe que tiene una cadena, una línea de esta enfermedad de la diabetes y él puede desarrollar. Ahorita está normal, su glicemia basal está dentro de los parámetros normales, pero tiene esa predisposición genética de desarrollar si es que se descuida. ¿Cómo se descuida? Comienza a subir de peso, comienza a tener una dieta hipercalórica, entonces lo que hace es predisponer a que aparezca la enfermedad. Pero si él sabe que tiene esta línea de enfermedad y él evita, ¿no? Come saludable, hace deportes, tiene un estilo de vida saludable, entonces la diabetes no va a llegar a él, no va a desarrollar. A eso es lo que nosotros llamamos una predisposición, pero no determinación. Y eso sucede con muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedades oncológicas que hay una predisposición, pero la persona tiene que saber que tiene una línea de genes propensas a desarrollar dicha enfermedad y que tiene que evitarlo. ¿Cómo se evita? Es teniendo un estilo de vida saludable, ¿no? Y son 3 factores que nosotros debemos tener en cuenta para tener esta vida saludable, ¿no? La buena nutrición, la distracción, la relajación para no estresarnos y el descanso. El descanso es muy importante para nuestro cuerpo porque a través a través del descanso nuestro cuerpo también recupera todo lo que ha gastado en el día cuando ha estado despierto. Nos ha dado el 100%, nosotros lo hemos esforzado al máximo, nuestro cuerpo responde adecuadamente, o sea, nuestro cuerpo es una máquina que responde cuando nosotros lo tratamos bien. Si nosotros lo tratamos mal, ahí empiezan las enfermedades, un desequilibrio. Pero antes que empiecen las enfermedades, nuestro cuerpo utiliza sus mecanismos de compensación. Es tan maravilloso nuestro cuerpo que tú le tratas mal y, y enseguida se enferma. No, utiliza su mecanismo de compensación. Profesor, una pregunta. Sí, ¿La obesidad también es hereditario? O sea, si tu papá, si son también hereditarios. Profesora, Profesora, Miss,
Miss, Sí, alumnos. Un ratito, se me cayó algo. ¿Me pueden repetir la pregunta, por favor? Sí, profesora. La Claro, pregunta era, dime. ¿la obesidad también es hereditario? O sea, si mis papás son obesos o hay problemas de obesidad, ¿uno también puede tener eso en la genética? No, alumnos. En cuanto a la obesidad, ya es un factor propio individual de cada persona. Se dice que nosotros, cuando hablan de porque la obesidad, el sobrepeso es una alteración alimenticia. O sea, en otras palabras, que no se están alimentando en forma adecuada. Entonces, y eso es un factor también netamente individual y familiar. Nosotros decimos, mírale a la mamá y vas a ver qué tipo de alimentación tiene la familia. ¿Por qué a la mamá? Porque la mamá es la que cocina, en su mayoría, ¿no? Mírenle a la mamá, al papá, y ese reflejo de que si se nutren bien o no la familia. Porque la mamá, en muchos casos, la mayoría de la mamá es la que cocina, ¿no? El papá muy pocas veces, pero la mamá. Mírenle a la mamá, al papá, y van a ver cómo la familia se alimenta. Entonces, eso de la obesidad, del sobrepeso, no es hereditario, alumnos, más es una alteración del estilo de vida saludable, porque cuando tú subes de peso, cuando llegas a la obesidad, obesidad 1, 2, y la mórbida, que es la 3, que es la más peligrosa. Y ya con la obesidad 1, ya hay problemas de aumento de los triglicéridos, colesterol, grasas subcutáneas, que esta grasa se va a acumular en el hígado, en los glándulas suprarrenales, en el corazón, y va a haber grasa acumulada. Básicamente, alumnos, es por una inconducta saludable, por una inconducta individual, familiar, que hace que la persona y la familia empiece a subir de peso. Y tiene mucho que ver con el tipo de alimentación. Para la mayoría de peruanos, alumnos, no nos sabemos alimentar adecuadamente, porque si nosotros vemos desde el punto de vista de alimentación y nutrición, la alimentación es el acto de comer. ¿Para qué? Para satisfacer una necesidad de hambre. En cambio, la nutrición es el arte de seleccionar adecuadamente tus alimentos, y a eso se llama dieta. Entonces, desde ese punto de vista, chicos, todos debemos hacer dieta, porque la dieta es el arte de seleccionar adecuadamente tus nutrientes. Entonces, todos nosotros debemos hacer dieta, no solamente con el objetivo de bajar de peso, sino la dieta en su concepto básico, es el arte de seleccionar adecuadamente nuestros alimentos. Y estos alimentos tienen que contener los 5 grupos nutricionales. Si nuestros alimentos tienen muchas calorías, entonces vamos a subir de peso y vamos a engordar, y eso está atentando contra nuestra salud. Entonces, la obesidad no es hereditario, es un mal estilo de alimentación que se tiene que corregir. No solamente hay que alimentarnos para satisfacer el hambre, sino hay que hacer dieta. Y la dieta, en su concepto básico, la dieta es adecuadamente tú, con fines de bajar de peso, ¿no? Ese concepto también está desnaturalizado cuando dice, ¿qué estás haciendo dieta? Dice, ¿no? Sí, estoy haciendo dieta para bajar de peso. No, hay que hacer dieta todos los días, porque la dieta es el arte de seleccionar adecuadamente tus nutrientes. Y tiene que estar presente los 5 grupos nutricionales. Pero si tu comida es hipercalórica, entonces ya como consecuencia vas a subir de peso. Si a esto tu demanda
tu metabolismo basal es muy diferente que tu gasto basal, que es muy diferente estos dos conceptos. El metabolismo basal es lo que tú deberías consumir y el otro, el gasto metabólico basal es lo que tu cuerpo necesita para satisfacer la necesidad de nutrientes todos los días. Entonces, tenemos que saber cuántas kilocalorías debemos consumir en nuestra dieta para que no suceda que estamos comiendo mal, estamos comiendo alimentos hipercalóricos. Porque ustedes tienen que quitarse el concepto de que ¿cómo adquiere las calorías? Ah, los carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, sí, está bien. Los carbohidratos es la fuente de calorías, pero los carbohidratos no solamente son la papa, o sea, los tubérculos, no solamente son las harinas. Comes una fruta y se convierte en carbohidratos. Y los carbohidratos se convierten en glucosa y la glucosa produce el ATP, que es las kilocalorías. Y eso va a ser utilizado tus células. O sea, ese mal concepto dice, no, que me retiro las harinas y los tubérculos, pero comes menestra. Menestra también hay carbohidratos, se van a convertir en kilocalorías. Comes frutas, las verduras, algunas verduras también tienen carbohidratos. Entonces tenemos nosotros que aprender a balancear nuestra dieta para saber cuántas kilocalorías nos corresponde de acuerdo a nuestro kilo de peso y de estas cuánto consume, cuál es el gasto metabólico basal. El gasto metabólico basal es qué cosa tú haces. ¿Tienes una vida sedentaria o haces deporte o haces desgaste físico, desgaste mental? Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿No? Entonces, eso todos estos aspectos, alumnos, debemos nosotros saberlo. Y para ello hay un curso, se llama Nutrición y Dietética, que también, Dios mediante, si me permiten darme ese curso, vamos a llevar conmigo, sino con otra docente igualito, los conceptos no cambian, están ya los conceptos ya hechos, solamente nosotros somos emisores y transmisores de información, porque si ustedes ven sobre un determinado tema, van al Google y van a encontrar ahí un montón de información. El docente solamente es el mediador de la información, porque la información está, diferentes fuentes, diferentes páginas, la información es tan amplia que nosotros no hay nada que inventar, solamente aplicarlo, aplicar conceptos primero en nuestra vida personal y después ya cuando ustedes salgan profesionales en su vida profesional lo van a aplicar con los pacientes, porque esa es la razón de nuestra carrera. Así es que no es hereditario la obesidad. ¿Alguna pregunta que quieran hacer alumnos? Ya, entonces seguimos. Entonces acá la resistencia individual, existen individuos que compartiendo similares condiciones de manejo, tanto ambientales, de exposición a los agentes infecciosos, no se enferman, mientras que la mayoría del grupo sí contrae la enfermedad. Esa es una resistencia individual. Esa es una resistencia por más que sean... por eso nosotros conceptualizamos lo que es cada persona es un mundo. Por eso nosotros lo llamamos individuo, porque somos individual. Por más que seamos hermanos, los hermanos también tienen una estructura orgánica diferente. Si los dos, por ejemplo, en una familia, los dos sean, por ejemplo, un caso práctico, ¿no? En una familia son 4, dos hijas y el papá y la mamá. Se han enfermado, se han contagiado del COVID. Pero de los 4 le sacan la prueba a los 4 y los 4 están con IgG positivo. O sea, tienen el virus en su cuerpo. Pero el que le llevó la peor parte fue el papá, porque el papá ya desarrolló un compromiso pulmonar,
le sacaron una radiografía, tiene comprometido el 10% de sus pulmones, o sea, ya ha hecho neumonía, cuando el compromiso del pulmonar ya es neumonía. Neumo viene de pulmón, ¿no? Neumonía. Y los otros 3 integrantes de la familia, si bien es cierto, tienen el virus, pero están sintomáticos, pero es como si estuvieran agripados con un resfrío. Entonces, dígame usted, los 4 viven en la misma casa. ¿Por qué el papá sufrió más agresividad del virus que el resto de la familia? ¿No? Es por su resistencia individual. Puede el papá tener, por ejemplo, una enfermedad de base, una enfermedad de fondo, una comorbilidad que ha hecho que su resistencia individual sea más débil que el resto de los integrantes. Puede ser que las hijas, por su juventud, ¿no? Por su juventud, el cuerpo está joven, está más activo, no tiene comorbilidad y responde con una resistencia individual sorprendente, que después de ahí, de los síntomas así tan ligeros, un poco de fiebre, una rinorrea, y luego de eso se pasó, ¿no? La mamá tiene síntomas síntomas de una gripe ya mucho más fuerte, ¿no? Que le lleva pues a tener un descanso, un malestar, pero el papá, por el compromiso pulmonar que tiene, empieza a desaturar, empieza a tener más estragos del COVID, le tiene que llevar de emergencia al hospital, ¿no? Porque está desaturando. Necesita oxígeno suplementario, porque la desaturación, alumnos, ¿qué quiere decir desaturar? Es reducir la saturación de oxígeno. ¿Y qué es la saturación de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que llega a cada célula de nuestro cuerpo. Eso es la saturación. Y lo normal es de 95 a 100%. Pero en una emergencia lo permitido para no conectarle a un punto de oxígeno es hasta 92. De 92 para arriba, el paciente todavía tiene esa capacidad de poder respirar sin ayuda de oxígeno complementario. Pero si ya empieza a desaturar, o sea, está con 92, después a la media hora con 90, a las 2 horas llega a 82, entonces ya ahí sí hay mayor compromiso pulmonar, incapacidad de sus pulmones de poder manejar la ventilación por su propio medio, y ahí ya oxígeno suplementario. Tenemos que ponerle una cánula binasal de bajo flujo a 2 litros. Si no mejora su saturación, lo subiremos a 5 litros como máximo. Y si sigue desaturando, no mejora por más oxígeno que le hemos puesto, entonces cambiamos de sistema a un alto flujo. Puede ser un Venturi o puede ser una máscara de reservorio, que hasta 10 litros le puede dar. Y si no mejora su cuadro, entonces el siguiente paso es la intubación endotraqueal conectada a un ventilador mecánico y tiene que estar en la UCI. Entonces, díganme ustedes, ¿la resistencia es individual? Sí, porque pese a que son los mismos miembros de la familia, las 2 hijas y los 2 papás, los 4 se enfermaron, pero el peor, el virus fue mucho más agresivo, lo que nosotros llamamos la capacidad que tiene el virus, su virulencia por el cual actúa. La virulencia quiere decir la agresividad del virus para hacer daño, ¿no? Entonces, el papá se llevó la peor parte. ¿Por qué? Por su resistencia individual. Quizá tiene una comorbilidad, quizá es un hipertenso, quizá tiene algún problema de diabetes, o quizá tiene algún problema cardiovascular, o quizá tiene también problema de obesidad, porque chicos, ahora la obesidad ya no es una condición. Hace 5 años atrás, la obesidad era una condición. ¿Qué quiere decir? Era un factor condicionante para nosotros buscar otra patología. Por ejemplo, papá obeso, mamá obesa, le sacábamos su IMC, índice de masa corporal, obesa.
Entonces nosotros decíamos, tiene un factor, que es la obesidad, un factor predisponente para tener enfermedades cardiovasculares, para tener enfermedades de trombosis venosa profunda, porque su sobrepeso hace que sus dos piernas hagan una sobrecarga de peso y eso haga que el retorno venoso se haga más lento y empieza a formarse trombos, o sea, coágulos de sangre. O podemos decir que puede desencadenar también un problema por su obesidad, un problema de hipercolesterolemia o eh, eh, o aumento de los triglicéridos, que son grasas que se acumulan en las paredes de las arterias y esto pues cierra la luz arterial y por ende como consecuencia una hipertensión arterial y si no se controla ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales y le da lo que nosotros llamamos derrame cerebral, pero en nuestro término es ACV, accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces era una condición hace 5 años más o menos, era una condición la obesidad, pero ahora la Organización Mundial de la Salud le ha puesto su sigla internacional, porque todas las enfermedades tienen una sigla, ¿no? Que está catalogado, un código. Entonces ya lo ha codificado a la obesidad como una enfermedad. Así es que si te sacas el IMC y estás dentro del rango de obesidad, entonces tienes que decir que estás enferma. Es una enfermedad. ¿Tiene cura? Claro que sí. Más se maneja con dieta y actividad física. No hay otra, no hay otra fórmula secreta, ¿no? Reduces tus calorías, porque eso es lo que hace que incremente el peso, reduces tus calorías y haces un poco más de ejercicio. El hecho de caminar, por ejemplo, yo soy bien, voy a permitir, yo soy bien ociosa para hacer ejercicios, pero de acá de mi casa me voy hasta el mercado Santa Rosa a comprar al mercado. Entonces, entre la ida, más o menos he tomado el tiempo, 20 minutos de caminatas del mercado, y de regreso 20 minutos. Entonces, es 40 minutos que hago caminando, no todos los días, 2 veces a la semana más o menos, y los otros días bailo, porque hacer ejercicio, bueno, para mi edad es mucho más difícil, ¿no? En cambio, ustedes que son más jóvenes, jovencitos, el hecho de bailar, esos bailes que hay en internet, de eh, ejercicios aeróbicos, ayudan, estimulan a mejorar la circulación, queman calorías, y si hacen ejercicio, pues mejor, ¿no? Pero el hecho de mínimo de la caminata también es bueno, recomienda, ¿no? Entonces, esta condición del paciente, esta resistencia individual, tiene que ver mucho con la estructura de su cuerpo, cómo está, en qué condiciones está, si tiene una comorbilidad o no, responde en forma individual, por más que sean familias. Mira, este ejemplo que les he dado, el papá llevó la peor parte, pese a que, no sé, tendríamos que hacer un estudio epidemiológico para saber cómo el virus llega a esta casa. A papá, que el papá sale a trabajar y quizás se ha descuidado, se infectó con un amigo, no sé, en la calle, en su trabajo, el papá quizá llevó el virus a la casa, quizá la mamá, en momentos de ir, también trabaja, también hace compras y todo, o quizá la hija, que también la hija trabaja, y la otra hija. O sea, ¿quién llevó el virus a su casa? Nadie, nadie sabe. Nadie sabe, sino que se sabe, el resultado es que los 4 se contagiaron.
Entonces eso es, la resistencia individual, hay que manejarlo como tal y hay que modular también nuestro peso. Si quieren, yo tengo con el otro, con el tercer ciclo, estoy llevando el curso de nutrición y dietética. Si quieren, yo les puedo mandar, ahí lo tengo en el WhatsApp y no me cuesta nada hacerlo, las tablas de IMC para que ustedes saquen su masa corporal, solamente apliquen la fórmula y y también la tabla les dice en qué estado están, ¿no? Si es peso adecuado, quizá están en sobrepeso o quizá ya llegaron a la obesidad, obesidad 1, 2 o obesidad mórbida. Para que se cuiden también ustedes, para que se cuiden, no hay que esperar que tengan el curso para que puedan saber. Desde ahora, si me permiten, me agregan al WhatsApp del salón y yo les reenvío. Y lo único que tienen que hacer es tener dos indicadores. Su peso, el peso tiene que ser un peso exacto. Si tienen balanza, qué bueno. Yo, por ejemplo, me compré una balanza y me peso. Y tienen que pesarse, no todos los días, porque no fluctúa el peso tan considerable de un día para otro. Puede ser un día a la semana y elija un día, puede ser los domingos, puede ser los lunes, pero antes de su desayuno. Antes de comer los alimentos, ahí se pesa. Se pueden duchar y así sin ropa se suben a la balanza y es un peso exacto. Ahí no tienen que sumar ni agregar nada. Lo que dice la balanza es su peso exacto. Pero si se pesan con ropa, tienen que reducir, calcular medio kilo, un kilo, pero mejor sin ropa, entonces ahí no tienen que restar nada. Lo que dice la balanza es su peso. Luego de eso se tienen que tallar. Tienen que tener un centímetro, pegan en la pared, una pared bien plana, bien recta, pegan el centímetro y con una regla suban su cabeza y que sus ojos estén mirando de frente a la otra pared y con una regla poner donde termina su cabeza y tener una medición exacta. Entonces tienen dos, en la parte superior ponen el peso de ustedes, por ejemplo, 50 ponen la parte superior 58 y en la parte inferior, porque es una división, y en la parte inferior ponen su talla, un metro, por ejemplo, 1,68 m o 65. Primero sacan 1,5 por 1,5, porque es 1,5 ser peso, perdón, la talla al cuadrado. La fórmula es peso sobre la talla al cuadrado. Ese es el IMC. Entonces, teniendo el peso exacto y su talla al cuadrado, luego de ahí lo dividen, porque es una división, y se van a la tabla. Y la tabla les va a decir su realidad. Están con un peso adecuado para su edad, están con sobrepeso, tienen que cuidarse, están entrando a la obesidad, hay que cuidarse más, y entonces ahí ustedes ya cambian su estilo de vida. Y para cambiar tienen que reducir las calorías. Tienen que reducir las calorías. Si comen mitad del plato arroz y después de ahí un guiso y arroz más el guiso más papa, por ejemplo un estofado, hacen un estofado de pollo y ponen ahí lo agregan papa, carbohidrato, más el arroz, otro carbohidrato. Si aparte papa y al lado le ponen menestra, la menestra tiene también carbohidrato. Entonces, hipercalórico su dieta. Y también tienen que comer bastante ensalada. Si es ensalada cruda, mejor todavía. Cruda, pero lo tienen que lavar bien. Ensalada, todo lo que son verduras y frutas, fuente de vitamina. Y nuestro cuerpo necesita bastante vitamina. La vitamina C ayuda mucho al sistema nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico de trabajar adecuadamente. Y la vitamina C lo encontramos en los cítricos. Es que cuando hacen ensaladas,
aderecen, no con mayonesa, porque ya incrementan los carbohidratos, sino aderecen con limón y sal, nada más, no necesitan nada más la ensalada. Entonces, tienen que incluir ensaladas en su dieta y reducir los carbohidratos. Si les gusta la papa y el arroz, mitad de cada uno, ¿no? Tiene que haber proteínas, las proteínas son las carnes, tiene que haber proteína, carbohidratos, lípidos, ya los lípidos si están en el aderezo, utilizamos el aceite vegetal, y si son lípidos saludables, o sea, insaturados, ahí hablamos pues de los aceites de oliva, de ajonjolí, para aderezar nuestra ensalada, o de lo contrario, los frutos secos, o también la palta. La palta es ácido graso, es lípido, pero de la buena. La palta es una verdura que es muy nutritiva y tiene ácidos grasos esenciales. Por eso a los niños hay que incentivar que coman palta. Y poco a poco va a ir captando sus nuevos sabores. A las aceitunas, también ácidos grasos esenciales. Y el pescado, que ni qué decir. Todos los pescados, sobre todo los azules, o sea, los negritos, tienen ácidos grasos esenciales, lo que nosotros llamamos omegas. Bueno para el desarrollo neurológico, bueno para el sistema nervioso y para el sistema de defensa inmunológico, ¿no? Entonces hay que cambiar nuestra dieta, hay que empezar de ahora, no esperando a llevar el curso todavía. Les puedo mandar, si me agregan ahí al WhatsApp, les mando esas tablas para que ustedes puedan controlar también su peso. La inmunidad son procesos mediante los cuales el organismo sintetiza o adquiere ya sintetizado anticuerpos en respuesta a una gran cantidad de moléculas extrañas del organismo, ¿no? ¿Qué es la inmunidad? Son dos tipos de inmunidad, ¿no? Son procesos por el cual el cuerpo sintetiza anticuerpos. Estos anticuerpos son pues las inmunoglobulinas, que nosotros tanto, ahora por el COVID al menos, IgG y IgM, son dos inmunoglobulinas, son dos anticuerpos que nos defienden contra el COVID-19. Entonces, estas inmunoglobulinas llamados anticuerpos, IgG, IgM, si están alterados en tu prueba molecular contra el COVID, es porque tienes el virus en tu cuerpo. ¿Por qué se altera? Porque justamente tu sistema de defensa, tu sistema inmunológico le manda a este tipo de inmunoglobulinas, de este tipo de anticuerpos, la M y la G, en producir gran cantidad para que pueda combatir a los millones de virus SARS-2, del COVID-19. Entonces, y eso sucede en cualquier enfermedad. Ingresa una bacteria, por ejemplo, una bacteria de los neumococos, ¿no? Entonces, ¿quién va a salir a defendernos? Son los glóbulos blancos, pero como son bacterias, están directamente hechos para combatir a las bacterias llamadas los eosinófilos. Es un tipo de glóbulos blancos. Entonces, nuestro sistema de defensa también, alumnos, está hecho. ¿Cuál es su unidad fundamental? Sus células son los glóbulos blancos. Entonces, ellos están preparados, son así como un ejército. Chicas, chicos, son como las fuerzas armadas, que las fuerzas policiales combaten a la delincuencia. Las fuerzas militares, por ejemplo, el ejército combate a una agresión interna como el narcotráfico, el terrorismo. Las fuerzas armadas aéreas o marítimas es cuando hay una invasión exterior, ¿no? Una guerra contra un país. Entonces, cada armada tiene una función específica. Igualito es nuestro sistema de defensa. Cada glóbulo blanco
están hechos para combatir cada microorganismo patógeno. En este caso, los anticuerpos llamados inmunoglobulinas G y la M están encargados para combatir este virus del COVID-19. Entonces, si detectan el virus en tu cuerpo, entonces comienzan a producir millones y millones de este anticuerpos llamado inmunoglobulinas G y M, y eso es lo que se ve en los exámenes moleculares que nos sacan, el hisopado. Si tenemos más de rango normal, entonces tenemos el virus. Positivo, tienes que irte a tu casa 15 días aislado. Y si el rango es menor, entonces eres negativo, sigues trabajando. Entonces, así nos hacen a nosotros un control periódico para saber quién tiene el virus y quién no, y quién se va a su casa a aislarse para que no contagie, porque si un trabajador de salud, por ejemplo, tiene el virus y es asintomático, y yo le veo a mi colega que aparentemente no tiene nada, está igual que yo, entonces yo me descuido, me saco la mascarilla, converso con ella mientras comemos, almorzamos, y ella me está contagiando, ¿no? Está eliminando el hecho de hablar, no necesariamente de toser, el hecho de hablar, porque eliminamos saliva, y en esas gotas de saliva hay millones de virus que va saliendo del cuerpo del enfermo. Por eso la mejor barrera es la mascarilla. Y si es la NK, mejor todavía porque sella todo y no le permite el virus ingresar. Y si tienes protector facial, entonces tienes triple protección. Las dos mascarillas y el protector facial. Y a eso si le agregas el distanciamiento social, mejor. Entonces no le vas a dar oportunidad al virus de ingresar a tu cuerpo. Y eso es lo que nos dice ahorita todo lo que son medidas de bioseguridad. Hay que protegerse, 2 mascarillas, más el protector facial, distanciamiento social, hay que llevar consigo alcohol que sea al 70%, y cada contacto que tengas con tu mano, te echas alcohol y ya estás protegido, tu mano no lo lleves a tu mascarilla. Entonces, con estas medidas no le damos oportunidad al virus de poder ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos acá la clasificación de los tipos de inmunidad, ¿no? La inmunidad, hay 2 tipos, inmunidad activa e inmunidad pasiva. La inmunidad activa, alumnos, también hay 2 tipos. La inmunidad activa artificial mediante los inmunógenos, llamados inmunoglobulinas. Y la inmunidad activa natural es mediante la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros describimos esto? La inmunidad activa quiere decir que que a nuestro cuerpo ingresa el virus, y estamos hablando del COVID-19. A nuestro cuerpo ingresa el virus porque alguien me contagió. Entonces, si alguien me contagia, entonces mi cuerpo va a reaccionar produciendo inmunoglobulina G y M para que puedan combatir al virus que ha ingresado a mi cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad yo hago? Inmunidad activa natural. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se ha enfrentado al virus activo, despierto. Y si yo, por ejemplo, adquiero a través de las vacunas, estoy adquiriendo inmunidad activa, pero artificial. Inmunógenos son las vacunas. En caso mío, por ejemplo, alumnos, mira, ve, yo ahorita mi cuerpo ha producido anticuerpos IgG y IgM, pero no por una enfermedad natural,
porque gracias a Dios yo hasta ahorita no me enfermo del COVID, no me contagio, mejor dicho, no me contagio, ¿no? Entonces, pero sí me han vacunado, porque nosotros hemos sido los primeros en ser vacunados. Entonces, mi cuerpo ha adquirido una inmunidad activa artificial por la vacuna. Entonces, ya mi cuerpo tiene, mi sistema de defensa tiene las inmunoglobulinas G y M que están preparados para que si es que yo me enfermo, me contagio con el COVID-19, y peor si es una de las variantes, porque me vacunaron, no se olviden que cuando inició la vacuna, perdón, la pandemia, cuando investigaron la forma qué forma tiene el virus, cómo está compuesto y todo, investigaron cómo es el enemigo, hicieron la vacuna contra este enemigo que se inició la pandemia. Entonces, a mí me han vacunado contra este enemigo, pero ustedes saben que ahorita estamos hablando de las variantes. ¿Qué quiere decir las variantes, chicos? Que el virus inicial se ha transformado, ha cambiado su estructura interna, su estructura molecular ha cambiado y ahora es otro tipo de virus, no el inicial que se inició la pandemia, sino otro tipo de virus. Este mismo virus ha cambiado, su estructura molecular ha cambiado y se ha transformado en otro tipo. Entonces, imagínate que yo digo, pero a mí me vacunaron, entonces ya no voy a tener este problema porque no me voy a contagiar. Pero ¿y si me contagio de una variante que al inicio me han hecho la vacuna con el virus inicial, pero ahora se ha transformado este virus? A eso es lo que nosotros llamamos, es el mismo virus, pero se ha transformado. Llamamos la variante. Hay variante brasileña, variante europea y también ahorita están hablando de la variante peruana, que dice que es más agresivo todavía. ¿Y por qué la agresividad de un virus, en este caso del COVID-19, alumnos? Porque eso nosotros llamamos el grado de virulencia. El virus se vuelve más agresivo, más violento por el mismo huésped. Al huésped lo ve muy desprotegido, su sistema de defensa está muy deteriorado porque no se alimenta bien, porque tiene una comorbilidad. Entonces el virus se vuelve mucho más agresivo. Y ese periodo de incubación se acorta, ya no es 15 días. En 5 días se está presentando los primeros signos y síntomas. Pero no era de 7 a 10, sí, pero se acortó por la virulencia del virus, por su agresividad, porque encontró un huésped muy desprotegido. Es una persona que está haciendo una mala dieta para bajar de peso, no se alimenta bien, está con anemia o quizá está con desnutrición o quizá está con una comorbilidad, que el virus dentro de su cuerpo se vuelve más fuerte y esa agresividad hace que su periodo de incubación se reduzca y se presenten los primeros signos y síntomas en 5 días, cuando el promedio es de 7 a 10 días, pero se presentó en 5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el grado de agresividad y el primer momento se puso mal el paciente, le sacan una radiografía, compromiso de 10% de sus pulmones, o sea, ya tiene neumonía. Pero el paciente durante el día sigue desaturando, necesita ya un oxígeno suplementario. Al día siguiente le toman otra placa y en vez de reducirse de 10 a menos, aumenta, ahora está a un 30%. ¿Qué quiere decir? La agresividad con que actúa el virus, porque encuentra un sistema inmunológico muy débil. Y por eso la otra parte que nosotros sugerimos es la nutrición. La nutrición para poder, si es que nos enfermamos, para hacer
una enfermedad leve, como si fuera un resfrío. Hay muchas personas, alumnos, que se han enfermado con el COVID, que ni siquiera se dan cuenta porque han tenido una pequeña rinorrea, quizá cefalea, quizá fiebre es lo más saltante en estos síntomas del COVID, y fiebre mayor de 39. Es una fiebre alta que hace una diferencia con otro tipo de patologías, porque otro tipo de patologías tiene 38, a los días hoy llega a 39, pero el COVID de frente te manda 39 de temperatura. Entonces, por eso es un indicador de que es COVID, y tiene toda la sintomatología, ¿no? Decaimiento, malestar general, quizá no se le ha ido el olor, el sabor, entonces ya se relacionan más síntomas que se puede sospechar que tiene COVID, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando decimos nosotros inmunidad activa, artificial o natural. Inmunidad activa mediante el desarrollo de la enfermedad activa, que alguien te contagió y tú estás desarrollando la enfermedad, entonces tu cuerpo ya hizo inmunidad contra el COVID. Pero hay personas que les ha dado la enfermedad, se han recuperado y no pueden bajar la guardia, tienen que seguir cuidándose igual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de las variantes. O sea, le dio la enfermedad, lo superó la enfermedad del COVID, pero puede haber otras variantes en el ambiente, en las personas. Entonces, por esa razón no se puede descuidar. Superó a la enfermedad del COVID, pero va a seguir cuidándose igual para evitar la infección con la variante del virus. En cambio, para las personas que nos hemos vacunado contra el COVID, hemos hecho una inmunidad activa artificial a través de las vacunas, inmunógeno, a través de las vacunas, ¿no? Y el otro tipo de inmunidad es la pasiva. La pasiva quiere decir que nosotros sin querer, por una actividad como darle de lactar al bebé, le estamos pasando una inmunidad pasiva natural. El calostro, que es la primera leche materna, que las primeras horas de posparto sale el calostro, es una secreción transparente, es la primera secreción láctea que sale de la mamá que ha dado a luz, que posparto. Eso se llama calostro. Y a diferencia del calostro y la leche materna posterior, el calostro tiene concentrado la mayor cantidad de inmunoglobulinas, de anticuerpos. Entonces, por eso ahora se incentiva que el bebé tenga la oportunidad de poder tomar el calostro de la madre. Y eso solamente se logra cuando es un parto eutóxico, un parto vaginal, un parto normal. Pero si es un parto distóxico, o sea, cesárea, ahí el bebé no tiene oportunidad del calostro. ¿Por qué? Porque le van a hacer la cesárea bajo anestesia, y es la anestesia regional epidural. En su cuerpo de la mamá, posparto, ya cuando terminan el parto, posparto, la anestesia todavía circula en la sangre de la mamá. Por esa razón es que no puede darle de lactar post-nacimiento del bebé. Tiene que pasar por lo menos de 6 a 8 horas, que toda la anestesia ya salga por la circulación sanguínea, y puede ser por las heces o por el riñón, por la orina, y ahí recién le puede dar de lactar a su bebé. Ya leche, no calostro, sino la leche materna, porque el calostro lo perdió. Entonces la mamá con pena, ya, y tampoco ni siquiera para que se pueda extraer, porque la mamá está bajo anestesia, está reposando,
está pasando el efecto de la anestesia y al bebé le dan suerito glucosado para evitar la hipoglicemia. Y luego de eso ya, cuando la mamá se recupere, le llevan, si el bebé está en buenas condiciones, le llevan alojamiento conjunto para que le dé de lactar. Pero ya perdió el calostro. Entonces, por eso, según el MINSA, hay que incentivar que el recién nacido aproveche el calostro. Y por ende, ¿qué cosa se tiene que incentivar? El parto natural, el parto eutóxico, el parto vaginal. Ya lo último, si no se puede por mala presentación fetal, porque el bebé está, en vez de estar cefálico, primero su cabeza encajado en la pelvis de la mamá, está a los pies o está transverso, entonces eso es mala posición fetal, y el médico que atiende a la mamá sugiere una cesárea. Ya no tiene, por más rotación que le hayan hecho para que encaje su cabecita primero, el bebé se sale de la posición, se pone podálica, o sea, de pies o transverso. Entonces, ya no pueden hacer, lo único es programarle para una cesárea. Pero en la mayoría de los hospitales perinatales incentivan a que el recién nacido aproveche el calostro de la mamá, porque nosotros sabemos lo que contiene: concentración de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que después lo va a tener en la leche madura, en la leche materna madura, sí, pero en el calostro está la mayor concentración. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos, mis 3 hijos cesareados, así es que mis hijos, ninguno ha aprovechado el calostro. Pero sí, yo, que soy consciente de la importancia de la lactancia materna por su contenido, sí he aprovechado al máximo que mis hijos tengan la oportunidad de lactar la leche materna. Cuando estaba en el hospital me lo llevaba a mis hijos pequeños, como tenemos ahí una cuna al lado del hospital que pertenece al hospital. Pertenece al hospital para bebés menores de 5 años de madres trabajadoras, ¿no? Entonces yo me lo llevaba, en mi canguro me ponía, me lo llevaba a mis bebés, y ahí, como la ley nos dice 1 hora de lactancia materna, y yo lo distribuía mis 12 horas de trabajo con media hora, 2 veces, y le daba de lactar bien, y después de ahí 2 veces en 12 horas, de media hora cada uno, y aprovechaba, porque según la ley tenemos 1 hora de lactancia materna. Y cuando me tocaba dictar en el instituto, las chicas, las promociones,